Muy buenas tardes, noches. Empezamos otro programa más de resumen del día político y como siempre un invitado especial. Hoy lo tenemos al señor Guillermo Casarino. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noche. Digo, yo no sé si tarde, noche. Buenas tardes, porque todavía oscurece temprano. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, gracias. Bien. Todo bien. ¿Alejado o no alejado de la política? No, parcialmente. Sigo un poco las cosas, tengo algunas conversaciones con algunos de política, sobre todo con Soledad Lozano, pero no estoy medianamente activo en el Partido Demócrata, pero digamos no estoy en el día a día, todo el día metido en la política, nada. Sigo todo lo que pasa, sigo lo que pasa en el país, sigo lo que pasa localmente dentro de lo que se puede llegar a saber, y bueno, me gusta, siempre quiero colaborar, siempre quiero aportar. Lamentablemente uno generalmente tiene que aportar criticando, porque nunca en este país logramos el camino que tenemos que encontrar. El camino todavía estamos dando muchas vueltas para ir para adelante, ¿no? Entonces, Guillermo, vos estuviste apoyando a Gómez Centurión. Exactamente. Estuviste, como decís vos, junto también con la Libertad Avanza. Después te separaste de la Libertad Avanza. Estuve en la Libertad Avanza cuando las primeras reuniones que hubo, participé. Y después, bueno, tuvimos una diferencia con respecto a cómo armar la lista y cómo hacerla. Y seguí en el grupo, pero no opinaba, escuchaba, leía todo lo que se publicaba, y de repente un día me borraron del grupo. ¿Te borraron? Me borraron del grupo. Sí, una persona que manejaba el grupo de WhatsApp me dio de baja. A mí y a una persona más. Después la otra la resubieron porque la necesitaban. Pero bueno, cosas que tiene la política, ¿viste? O los bueno, lo vemos todos los días. O los libertarios. Los libertarios también. Pero yo creo que, bueno, en algunos casos falta educación, y en otros casos es pensar que la política se maneja así, ¿no? Mi capricho es, y mi capricho es lo que vale. Bueno, después se paga, a la larga se paga. ¿Estamos pagando la falta de inexperiencia en lo que es política hoy por hoy? Hablando de a nivel nacional, porque ya provincial lo tenemos a Kicillof, y acá tenemos un intendente ya de varios años, ¿no? Sí, sin duda. Creo que a nivel nacional no cabe ninguna duda que hay una falta total de experiencia política. Es poca la gente que tiene alrededor que hace política. Ha tenido una tremenda infiltración en la provincia de Buenos Aires en el armado del partido y de las listas. Lo vemos lo que ha pasado en la legislatura de la provincia, con bloques que se fueron al día siguiente de la Libertad, armando su propio bloque. Pasa también a nivel nacional. Hay un manejo que no se entiende muy bien, porque a la gente que tiene posturas más liberales la terminan echando, como el senador Paultroni. Claro. Entonces uno no entiende muy bien qué es lo que pasa. Yo creo que hay un grupo, hay un núcleo alrededor del presidente que no hace nada para lograr, con tan pocos efectivos, con tan pocos senadores, con tan pocos diputados, obtener resultados. Demasiado obtenido, gracias básicamente al PRO, porque claro, digamos la postura de Macri, a pesar de que ha sufrido muchos desaires y malos tratos sin ningún sentido, más allá de que se pueda haber equivocado en su gobierno, la línea es muy parecida. Y bueno, está muy claro que mucha de la gente que entró por la Libertad Avanza entró por el cargo. O sea, entraron a buscar un laburito, y algunos se ofendieron porque no se lo dieron y se fueron, y bueno, y otros están armando las listas y armando un partido que se va a llamar la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en base a listas que son llenas de peronistas y de gente que pertenece al kirchnerismo. Entonces, pretender cambiar con los mismos de siempre es muy difícil. Yo sé que que el presidente no quiere negociar con la casta, pero él no tiene suficiente poder legislativo y demás para poder barrer con la casta. Claro. Él tiene que hacer un buen gobierno, lograr una cantidad importante de legisladores en el 2025, y ahí poder realmente hacer la reforma a fondo. En algunos lugares que dependen la están haciendo. O sea, hay cosas que creo que en Capital Humano se están haciendo bien, se sacó toda la intermediación en los fondos, se está sacando todo lo que son acomodos, muchas cosas que están cambiando,
pienso que se podrían haber hecho mejor todavía. Por ejemplo, mi posición personal, hablando por ejemplo de ANSES y PAMI, no es cambiar de partido político al que está dirigiendo la oficina local. No son lugares para acobachamiento de los políticos, son lugares que están para servir a la gente, son lugares donde tiene que haber gente profesional, que sepa del tema y que le solucione los problemas al que se quiere jubilar o al que se está jubilando, que tiene algún problema en el caso de la ANSES y con el caso de PAMI lo mismo. O sea, no es cuestión de que sea de un partido político, es cuestión de una persona que técnicamente esté capacitada para estar en ese puesto y que pueda manejar la oficina. Acá en Navarro muchos años se manejó, te doy un ejemplo muy sencillo, el ANSES con 2 personas, o una. Sí, años, muchos años. ¿Y ahora cuántos tenemos? ¿Cuántas personas hay? Y tenemos la misma cantidad de habitantes que teníamos en el año 1937. La misma cantidad. La misma cantidad de habitantes tiene el Partido de Navarro que en 1937. O sea, ¿qué es lo que cambió? Casi que la gente en vez de estar en el campo está todo en el pueblo. Eso es lo único que cambió. Lo único que cambió. Pero la gente es la misma. O sea, que hay un avance desde el punto de vista jubilatorio y la ayuda social y demás, pero un avance que a veces termina siendo un castigo, porque al pobre tipo que aportó tiene una jubilación miserable porque se le robó toda la plata que estaba en las cajas. Entonces hay muchas cosas para arreglar y para cambiar de fondo, y es una lucha que no se puede. Yo escucho gente que se quejan, por ejemplo, en el chat del Partido Demócrata, no, porque no hacen esto, porque aquello, por lo otro. Es imposible en 9 meses dar vuelta a 40 años de historia equivocada. Guillermo, ¿cómo entendés vos que lo que está pasando en la sociedad con aumento de tarifa, etcétera, 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 el verso de siempre, o no, que la plata no alcanza, no llegamos a fin de mes, hablas de las jubilaciones que no alcanzan, pero igual el pueblo lo sigue apoyando Milei? No sé si con un 54%, pero... Sí, con 47, 48. Lo sigue apoyando a Milei. ¿Cómo ves eso? Y porque la gente ya se dio cuenta que lo anterior no sirve. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Existe una opción superadora a Milei? No. ¿Volver para atrás? ¿Qué opción es? Para lo que vivimos 30 años no tiene sentido común. Y sí, es blanco-negro. O sea, pues si volvemos otra vez a lo mismo, que ya sabemos que no funciona. La verdad que la plata no alcanza porque se estuvo malgastando, y está claro cuando Milei habla de 200 y pico de años de déficit fiscal. O sea, creo que tuvimos 15 años nomás de superávit fiscal y la mayor parte de esos años fue porque no nos prestaba plata a nadie. Pero somos unos enfermos drogadictos de la plata prestada y de gastar más de lo que nos entra. ¿Quién puede vivir en su familia tantos años debiendo? O sea, claro, gastando más de lo que recibe. Claro. Es una cosa de sentido común, ya no hay más discusión en eso. El que discute eso está mintiendo o tiene un interés atrás, aparte de lo que se robó, ¿no? Es otro tema. Aparte. Yo lo que cuestiono en el tema de los ajustes es que creo que si el Estado quiere sincerar el tipo de cambio como corresponde y quiere sincerar la economía como corresponde, tiene que bajar los impuestos. Es imposible trabajar en Argentina con los impuestos que hay. Vos agarrás una boleta de luz, la gente se enoja porque mira el número total, pero fíjense cuántos impuestos, 27% de IVA, impuestos para la luz de la Santa Cruz, para esto, para lo otro. Uno hace un análisis y se da cuenta que el 60% de lo que paga son impuestos. ¿Dónde está toda esa plata? O sea, de alguna manera tenemos que buscar un equilibrio fiscal, pero de alguna manera tenemos que bajar, porque con esa cantidad de impuestos ningún país del mundo funciona. Ese es un objetivo, ¿no?, que también tiene Milei para... Lo van a hacer. El impuesto país primero lo subieron y ahora lo bajaron. Ahora lo bajaron, sí. Bueno, sigamos ese camino, pero lo que pasa es que el tema es cuánto tiempo demorás en hacer eso. Lo que yo cuestiono de lo que está pasando hoy es la lentitud para bajar impuestos. Y seguir achicando los gastos. ¿Cómo en 9 meses Aerolíneas Argentinas achicó el déficit en 76 millones de dólares de los 200 que perdía? Sí. Eso. O sea, si vos querés lo podés ahora, hacer. Si vos, el de arriba te dice, metele, gastá, y que si no te hago la maquinita y te mando la guita, tenemos la inflación que teníamos. Y además es muy sencillo. Vos fíjate qué pasó en la pandemia. Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Le dio $1.000 a cada habitante, repartió $1.000 a cada tipo, a cada uno de sus ciudadanos o grupos familiares. ¿Con qué lo pagó? Con una alta inflación que recién ahora terminaron de recuperar, recién ahora volvió a la estabilidad y empezó a bajar la tasa de cambio de interés que cobra la Reserva Federal. O sea, no cabe ninguna duda que la inflación y el déficit
es lo que te produce la inflación. Estados Unidos, ¿qué pasa? Siempre tiene déficit, pero todo el mundo compra bonos del Tesoro. O sea, recibe el financiamiento de todo el resto del mundo que le coloca la plata. Claro. Entonces puede gastar más de lo que le entra y no cobrarle tanto impuesto a sus propios ciudadanos. Claro. Porque recibe la plata del mundo. Vos fijate que hasta China tiene el Banco Central de China lleno de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, bueno, el yuan se ha posicionado ya en segundo lugar, ¿no? Y bueno, pero la reserva la tiene en la guita. Sí, la tengo acá. En dólares. Sí, en el colchón grande. Cuando la gente dice, no, la soberanía no es tener tu propia moneda, es tener tu propia moneda, pero fuerte. O sea, como lo tuvo la Argentina en la época dorada de ser los primeros países del mundo, pero la soberanía no pasa por si tu moneda se llama dólar, se llama peso, lo importante es que el poder adquisitivo de tu moneda es importante, que tenga respaldo. Hablaste de soberanía. ¿Cómo la ves a la soberanía? Porque acá dice que Milei de a poquito está regalando a la Argentina. Es un disparate, la soberanía no pasa por quien explota los sistemas o los medios por el tema de la minería, lo dicen por eso. ¿Qué soberanía hay? Lo único que hay, si no sacás esa riqueza que vos tenés enterrada, es miseria. ¿De qué te sirve tener todo el litio enterrado si nadie lo usa, nadie lo saca? Y a vos no te queda nada y al país no le queda nada. Vos tenés que generar con esa riqueza, explotándola racionalmente, con todos los cuidados ambientales que haya, tenés que generar de alguna manera que fuentes de trabajo de gente de Argentina que consiga laburo ahí. Necesitas el capital para que el trabajo tenga dónde trabajar. Si vos no tenés inversión, ¿qué trabajo te van a dar? ¿Quién te va a trabajar? ¿El Estado? Si el Estado no tiene plata, el Estado saca de los impuestos y si no imprime. Y cuando imprime te da inflación. Entonces lo que te termina pagando a vos es, como estamos ahora, con valores de miseria. Entonces es que cambiar la mentalidad y volver a los patrones lógicos de la cuenta del 2 más 2 son 4, y si no me alcanza tengo que achicar el gasto, tengo que aumentar los ingresos. Aumentar los ingresos, ¿qué significa para el país? Aumentar las exportaciones. Tal cual. Y vos no podés exportar impuestos porque quedás fuera del mercado. O sea, si no bajás el peso impositivo de los productos que exportás, por ejemplo, históricamente en los últimos 10, 15 años la Argentina se comió todo el IVA de las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo gente amiga y he trabajado con gente que tiene, por ejemplo, una empresa que era la más importante exportadora de dulce de leche de Argentina. Estaba en Pilar, que era de unos amigos míos. Tuvieron 15 años exportando a todo el mundo, le exportaban hasta Inglaterra. Tenían normas de calidad que eran aceptadas por los supermercados ingleses, que son más exigentes que las normas de la Unión Europea. Ajá. Han exportado a todos los países arábicos, iban personalmente porque eran gente que estaba muy bien preparada, hablaba 4 o 5 idiomas, los dos socios principales. A la CIAL, a todas las exposiciones de Europa donde se juntan todos los compradores de productos del mundo, donde se hace el mayor intercambio comercial del mundo. Iban a Tokio, iban a China, a todos lados a vender dulce de leche, y lo vendían. Pero ¿qué pasa? Claro. El IVA, por ejemplo el IVA, ¿no? Es un impuesto que existe balanceado entre compra y venta. Cuando vos exportás, el IVA que vos pagaste por la materia prima de lo que vos elaboraste, por ejemplo, ellos pagaban el IVA por la leche, cuando compraban leche para hacer dulce de leche, el IVA por el azúcar, el IVA por todos los componentes de la luz, todo lo que gastaban para hacer dulce de leche. Cuando vos lo exportás, el Estado te tiene que devolver ese IVA que te cobró, que vos pagaste cuando compraste la materia prima. 12 años, 15 años sin devolvérselo. Tenían 250 millones de pesos en ese momento, hace 10 años cuando cerraron, que le debía al Estado y nunca se lo pagó. O sea, porque si no vos tenés un precio que no es competitivo, claro. Una cosa básica para poder estar en el mercado internacional es no exportar impuestos. Tal cual. ¿Cómo estamos hoy en lo que respecta a Argentina y el mundo en exportación? Yo creo que estamos en un camino de ordenamiento y de crecimiento, pero vos escuchás, por ejemplo, no, hay que devaluar para que se pueda exportar más fácil. Pero eso no es una pichanga, vos devaluás y lo que haces es cambiar el nivel del valor del dólar, pero eso no significa que vos generás riqueza. Hay que trabajar mucho a nivel empresas para exportar, hay que trabajar mucho a nivel cancillería y embajadas para realmente exportar los productos que la Argentina produce a los mejores mercados. Tener un espaldarazo del Estado presente. Necesitas que el Estado haga eso en el Estado presente, que te sea tu agente, tu facilitador, claro, de la exportación. Y en un momento dado había una oficina
ahora se me va el nombre cómo era, que yo en ese momento estuve 2 años trabajando en la Secretaría de Agricultura, en el Programa Nacional de Política Lechera, y esa oficina, ahora se me va el nombre cómo era, no se dedicaba a apoyarte para ir a las exposiciones de venta de alimentos de todo el mundo. O sea, vos tenías una ayuda para poder, te conseguías los porcentajes más baratos, te conseguían los hoteles, sí. Había un stand de la Argentina en todas las exposiciones importantes donde se vendían los productos argentinos, se promocionaban. Eso desapareció. O sea, el Estado no sé qué se dedicaba a hacer lo único que hicimos fue firmar el pacto con Irán, que nos voló la embajada y la AMIA. O sea, coqueteábamos con los países del mundo terroristas y que además no eran compradores nuestros de nada, o sea, ni siquiera eran nuestros clientes. Venezuela lo mismo. La fundimos a Sancor, cambiando el dulce de leche por petróleo, el negocio que hizo Kirchner con el difunto Chávez. Con Chávez. Bueno, esas cosas la gente se olvida. Pero tuvimos un Estado que lo único que hizo fue hacer más rica la casta, como diría Milei. ¿Hubiéramos seguido el ejemplo de Venezuela nosotros? Si no hubiera ganado Milei. Y es muy probable. Lo que pasa es que para que a vos te pase eso hoy con la difusión que tienen las democracias, primero tenés que tener como Venezuela unas fuerzas armadas metidos en el proyecto político de Maduro y de Chávez. Punto 1. Si vos no tenés el poder de la fuerza, no podés dominar al pueblo. Claro. Si no y además tenés que tener apoyo internacional de los países que le conviene que vos trabajes así, y tenés que transformarte en una dictadura. La única forma de imponer las ideas de la izquierda son con dictaduras. No hay otra. Fíjate lo que pasa en el mundo. O sea, el muro de Berlín se cayó para acá, porque los de adentro querían salir, no los de afuera querían entrar. Claro. Entonces, démonos cuenta y dejémonos de hablar pavada, como siguen hablando, o gente como ahora aparece Firmenich, que tendría que haber sido fusilado, hablando haciéndose el machito. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Vive escondido ahí en España, lleno de guita, multimillonario, y encima se da el lujo de venir a criticar lo que hacemos nosotros, que si hubiera quedado acá hubiera puesto la cara. Guillermo, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que está haciendo este gobierno de Milei con respecto a las Fuerzas Armadas, de comprar F-16, de comprar armamento de 0 kilómetros de último momento? No son de última generación, pues no, es una cosa bastante bien. Sí, los F-16 son Yo creo que lo que está haciendo está bien, porque ya en la Argentina, primero que perdió un montón de armamento en la Guerra de Malvinas. Y después que ya no podemos quedarnos tan desactualizados porque tenemos una asimetría con nuestros socios del Mercosur y con nuestros vecinos que es injustificable. O sea, desarmar las Fuerzas Armadas, no tener un mínimo de análisis de posibilidad de conflicto, que nadie las desea, nadie las quiere, pero vos la única manera que te respete el que está enfrente tuyo es que diga, pucha, mostrar los dientes. Este tiene una buena derecha, ¿viste? Claro, cuando vos discutís con alguien en la calle y te lleva una cabeza o 2 cabezas, ya te es más difícil, claro, por buen peleador que sea. Entonces hay cosas que me parece que hay que mantener una cierta equilibrio de equipamiento y de preparación y de tecnología, o todavía no sé por qué no tenemos la cantidad de drones que tenemos que tener, porque cuando hay la guerra se hace por drones, donde ni siquiera hace falta arriesgar la vida del piloto. O sea, ha avanzado muchísimo la tecnología en ese sentido y creo que nosotros estamos bastante atrás. A mí me parece que está bien, es una manera de por lo menos no seguir retrocediendo, avanzar un poco en equipamiento mínimo, básico. No podemos defender el sur, por ejemplo, los mares del sur. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estamos con Chile, eso? No tanto con Chile, el problema es con los barcos chinos y la pesca. Ah, bueno, eso es casi más grave, te diría, que... Es una ciudad la noche. Y sí, es una ciudad y además está imposible de controlar con 2 o 3 buquecitos de la prefectura. Vos estás la Marina trabajando ahí. Y necesitas equipamiento, necesitas fragatas modernas, por lo menos que tengan velocidad para que los pesqueros no corran más rápido que ellos. No, fuera de broma. Sí, no, es verdad, es verdad. Yo no soy un experto en el tema, pero algo he escuchado y he conversado y te das cuenta que estamos, el control nuestro, sí, tenemos que tener todo radarizado el norte con el tema que los radares se compraron en la época de Macri y nunca se instalaron, lo que se habían instalado lo sacaron los kirchneristas para favorecer el narcotráfico.
Otro tema que yo te decía, cuando me preguntaste si en Argentina podía pasar algo parecido a Venezuela, no te olvides el narco que está metido ahí también, ¿no? El tema del dinero del narco, de la participación del ejército apoyando a un dictador, es complicado. En Argentina creo que no se va a dar, porque el ejército argentino no está para eso. Y me parece que el narco, si se hacen los controles mínimos, por ejemplo, algo que se hizo ahora en Rosario, que está bien, se frenó mucho. Eso te iba a preguntar sobre Rosario, ¿no? Pero ahí falta hace la un parte, mes que no murió nadie. Pero falta la parte de control cómo ingresa la droga. Claro. Pues controlamos las bandas que no se peleen entre ellos, pero no atacamos la raíz del tema. ¿Y por qué no? Queda muy claro, vos que no sé si estuviste en la charla de Gómez Sonterún acá en la biblioteca, cuando se habló de geopolítica, está muy claro que es el control de fronteras lo que te impide que ingrese libremente la droga. No puede ser que vos sepas que todos los camiones con droga que vienen por la ruta 34, cruzando la Argentina, llegan a Rosario. Lo que pasa con la vía del Paraná. Y no se dan cuenta. Y lo saben. Sí, no lo por saben. eso. ¿Por qué no realmente radarizan la frontera y ponen a trabajar la gendarmería como corresponde? ¿Por qué no tenemos nosotros una ley? No, estamos persiguiendo un tipo que cambia las cubiertas en Paraguay, sí, sacamos una multa y nos verdad. pasan los camiones con droga y nadie los ve. O con armamento, porque hemos encontrado, o se ve en los allanamientos, armamentos que tienen los narcos o las bandas estas que no han llegado todavía a ser como las maras, pero iban en ese camino. De primera calidad, sacado de dónde? De la triple frontera, de Ciudad del Este. Es Sí, es una compra. más la cantidad de gente iraníes y demás que están metidos ahí. Y el tema más grave es Bolivia, que nadie lo dice, pero Bolivia tiene un pacto militar donde recibe asesoramiento, armamento y demás, todo de Irán. Sí. O sea, no es chiste eso no son nenes que andan jugando con la gomera. Sí, estamos rodeados por... Bueno, entonces por tenemos que avanzar en la seguridad nuestra, para nosotros mismos. Una vez se habló sobre esta ley de derribe, ¿no? Estamos hablando de las avionetas con droga, que iban a imponer este derribe. ¿Por qué no se hizo? Porque obviamente, me imagino que debe haber intereses. Y evidentemente algo pasa. También hay que ver, tenés que tener el avión para poder derribar. Porque vos con un F-16... en ese momento se hablaba de los Pucarás, de los Pampas, aviones chicos, o los Pampas, los Pucarás en su momento son los Pampas, como decimos ahora, que son los que pueden bajar la velocidad para poder perseguir una avioneta, porque un F-16 cuando pasó la avioneta con frenota. Sí, eso es verdad. Entonces, justamente nosotros necesitamos algunos armamentos y algunos equipamientos y acelerar eso, la producción de los Pampas modernos que hay ahora, que es un avión que está bastante modernizado, con toda la aviónica moderna y demás, que ha ido avanzando lentamente, pero ido avanzando. Si a eso le das un poco de manija, por lo menos tenés mecanismos para defenderte. Guillermo, ¿me das un minuto? Vendemos 2 segundos y después vamos a hablar de Navarro. ¿Cómo está Navarro? ¿Te parece? ¿Cómo no? Dale. Trata